La Peña del Diablo en Edomex. Caídas, desaparecidos y un jinete negro. En las faldas de la Peña del Diablo, en el municipio de Nicolás Romero, el cerro parecía uno más para quien solo pasaba en coche rumbo a la ciudad. Para quienes vivían ahí, en cambio, aquella roca enorme recortada contra el cielo era otra cosa. Un recordatorio de caídas antiguas, de gente que nunca regresó y de historias que los abuelos contaban en voz baja, para que los forasteros no alcanzaran a oírlas. Antes de seguir con el relato, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás escuchando esta historia. Eso nos ayuda muchísimo a seguir contando estos casos de la sierra que casi nunca aparecen en los noticieros. El protagonista de esta historia se llama Tomás, un hombre de casi 60 años, flaco, de manos curtidas y piel quemada por el sol frío de la altura. Toda su vida había vivido entre esas calles empinadas y esas veredas que subían hacia la peña. Desde joven trabajó como peón en construcciones, luego como albañil, pero cuando las fuerzas empezaron a fallarle, encontró un trabajo más tranquilo: cuidar el acceso informal al cerro, ese camino de tierra que muchos usaban para subir sin pagar los estacionamientos oficiales del nuevo parque ecoturístico. Tomás no tenía título, ni uniforme, ni credencial de ninguna autoridad. Lo que sí tenía eran décadas viendo gente subir y demasiadas veces viendo cómo no todos bajaban. Su trabajo era sencillo: advertir. Pararse junto a la entrada del sendero, con su gorra vieja y su chamarra de mezclilla, y decirle a todo el que se acercaba: suban con cuidado, no se acerquen al filo, y si empiezan a escuchar los cascos, mejor bájense. La mayoría se reía. Algunos le aventaban una moneda como si fuera limosna. Otros sacaban el celular para grabarlo. El loco de la peña, decían en redes. Desde hacía unos años, el cerro se había puesto de moda. Influencers de aventura, empresarios que organizaban retos extremos, grupos juveniles de parroquias e incluso excursionistas extranjeros llegaban en camionetas brillantes. Los anuncios prometían la mejor vista de todo el valle y fotos inolvidables sobre el abismo. Tomás veía las caras excitadas de esos muchachos con tenis blancos recién comprados, shorts, mochilas con marcas en inglés. Cuando les hablaba de las caídas y de los desaparecidos, algunos bajaban la mirada, otros torcían la boca. Esos son leyendas. Don, no exagere, le dijo una vez un joven con chamarra cara mientras grababa un video para sus historias. Tomás quiso responderle con calma, pero detrás del muchacho venía un grupo de excursionistas guiado por un hombre de apariencia segura. Chaleco con logo de empresa, radio en la cintura, lentes oscuros. Ese guía se llamaba Rodrigo y se había convertido en el rostro del nuevo turismo en la Peña del Diablo. En los flyers aparecía sonriente, colgado con arnés sobre la piedra con la frase «Desafía tus miedos, no las leyendas». Era hijo de un comerciante del pueblo, pero después de estudiar administración en la capital, regresó convencido de que todo lo que contaban los viejos era puro freno al progreso. «Don Tomás, por favor», le dijo Rodrigo aquella vez, acercándose con un tono medio condescendiente. «No espante a la gente. Eso nos tumba las reservaciones». «Yo no espanto, muchacho. Nomás digo que tengan respeto. Respeto sí, pero no superstición. Ya estamos en otro siglo, ¿no cree?». Rodrigo giró hacia el grupo, levantó la voz y con una sonrisa entrenada para la cámara, añadió: «Amigos, no se preocupen. Aquí lo único que asusta es la vista cuando se den cuenta de lo alto que hemos subido. Yo conozco cada piedra de esta ruta. Conmigo están seguros». Tomás apretó la mandíbula. Podría haber contado lo que ocurrió 10 años atrás, cuando una camioneta se detuvo en el mismo punto y un padre de familia, con 2 hijos, subió sin hacer caso a las advertencias.
Podría haber dicho los nombres, recordar el grito que se oyó desde abajo, la carrera inútil hasta el filo, pero sabía que para gente como Rodrigo, esos recuerdos eran casos aislados que estorbaban a los negocios. La leyenda del jinete negro no aparecía en los folletos. Los carteles del parque hablaban de flora y fauna, de actividades de integración, de desayunos campestres. Nadie mencionaba que, en las noches de neblina, varios vecinos habían oído cascos subir por el sendero, acompañados de un resuello pesado y el tintinear de algo metálico. Tampoco que algunos excursionistas, años atrás, aseguraban haber visto, muy cerca del filo, la silueta de un hombre montado en un caballo oscuro, inmóvil, mirándolos, hasta que una ráfaga de viento los hacía perder el equilibrio. Tomás sí recordaba todo eso. Lo recordaba porque conoció a Marta. Marta era vendedora de gorditas y atole al pie del cerro. De esas mujeres que trabajan desde antes de que salga el sol, calientan comales, cargan cubetas, suben y bajan escaleras con peso sin que nadie les reconozca el esfuerzo. A diferencia de los turistas, ella conocía la peña como se conoce a un familiar violento, con cariño y miedo a la vez. Su hijo mayor, Julián, había desaparecido ahí 5 años atrás. Lo último que supe, le contó a Tomás una noche, es que sus amigos dijeron que vieron una sombra con caballo allá arriba, que el muchacho se fue hacia donde no debía, que oyó algo y luego nada. La policía anotó el caso como desaparición en zona de barranco, probable caída, y lo archivó en la gaveta de las fatalidades inevitables. Para Marta no fue un accidente, fue un aviso. Desde entonces, cada madrugada en que el cerro amanecía cubierto de neblina, se levantaba con el corazón apretado. Tomás cargaba el rostro de Marta como un peso. Cada vez que un grupo se burlaba del jinete negro, pensaba en ella esperando en su puesto de comida, con el delantal lleno de manchas de masa y los ojos cansados. Aquella mañana en particular, sin embargo, algo cambió. El ayuntamiento había anunciado un evento especial, recorrido nocturno de leyenda. Circulaban carteles digitales por WhatsApp y Facebook, prometiendo una experiencia única, con luces, fogatas controladas y narrativa histórica para desmentir mitos y mostrar la peña como patrimonio turístico. Rodrigo era el guía oficial. Don Tomás, a partir de hoy, el acceso se controla por nosotros, dijo Rodrigo, acercándose con un papel en la mano. Ya no hace falta que usted esté aquí todas las tardes. Le agradecemos, pero ahora esto será más profesional. Tomás miró el papel, un oficio con sello y firma. Por un momento sintió que el piso se le movía. ¿Y quién va a decirles que no se acerquen al filo cuando empiece la neblina?, preguntó en voz baja. Para eso están mis protocolos de seguridad, don. Tengo entrenamiento, equipo seguro. No se preocupe, usted ya hizo lo suyo muchos años. Ya hizo lo suyo. Esa frase quedó rebotando en la cabeza de Tomás mientras veía empezar los preparativos. Camionetas descargando reflectores, cajas con lámparas de LED, cables, una pequeña carpa donde venderían café artesanal y pan dulce de la sierra. Al fondo, vio a Marta acomodando su puesto, tratando de entender si aquel evento iba a traer más ventas o más recuerdos dolorosos. Por la noche, el cerro cambió de rostro. En lugar de la oscuridad silenciosa que Tomás conocía, había puntos de luz subiendo como una fila de luciérnagas artificiales. Rodrigo, con micrófono de diadema y chaleco nuevo, explicaba el origen religioso de muchas leyendas. Se reía de las versiones más terroríficas y prometía que, al final del recorrido, todos habrían vencido sus miedos. Tomás, a pesar de haber sido retirado, decidió quedarse. Se sentó en una piedra cerca del inicio de la vereda, a oscuras, para escuchar. La neblina empezó a bajar como una sábana blanca sobre las casas,
tragándose techos, postes y la propia peña. La temperatura cayó de golpe, el aire se volvió húmedo, pesado. Fue entonces cuando, entre el murmullo de las voces y el sonido del viento, oyó un eco distinto. Un casco, uno solo, luego otro, luego varios, como si un caballo subiera al paso lento por una vereda que nadie más usaba. Tomás se levantó. La espalda le dolió, pero el impulso fue más fuerte. Allá arriba, Rodrigo seguía con su discurso. Dicen que aquí, hace mucho tiempo la gente veía a un jinete negro, pero eso se explicaba por la falta de iluminación y la imaginación. Hoy, con las lámparas y la ciencia, sabemos que era solo miedo. En el mismo instante en que pronunció la palabra miedo, uno de los reflectores parpadeó y se apagó. Otro empezó a fallar. La fila de luces se volvió una sucesión de manchas intermitentes. Algunos participantes rieron nerviosos, pensando que era parte del espectáculo. Marta, abajo, apretó el rosario entre los dedos. Tomás sintió otro casco, más cercano, y un olor antiguo, pesado, que reconocía de las madrugadas en que los animales del pueblo se inquietaban sin motivo. Sabía que ya no podía subir corriendo como cuando era joven. Sabía también que, si se quedaba sentado, quizá no pasaría nada, o pasaría lo de siempre. Gritos desde lo alto, carreras hacia el filo, silencio después. Decidió que, aunque lo hubieran humillado, aunque no tuviera uniforme, todavía no iba a callarse. Respiró hondo, acomodó la gorra y empezó a subir, paso a paso, por la vereda lateral que casi nadie conocía, la que se acercaba al filo por un ángulo distinto. A medida que avanzaba, sentía las piedras viejas bajo sus botas y a lo lejos, el eco metálico de algo que acompañaba al grupo, el sonido de un freno de caballo quizá, o de una espuela golpeando contra la roca. No sabía que aquella noche la línea entre evento turístico y historia trágica estaba a punto de romperse. Tampoco que la humillación que llevaba acumulando semanas se iba a convertir en otra cosa, en una responsabilidad que ningún guía certificado, ninguna autoridad municipal y ningún influencer estaba dispuesto a asumir. Tomás alcanzó el primer descanso del sendero lateral con el pecho ardiendo y las piernas pesadas. La neblina le rodeaba como si el cerro se hubiera cerrado sobre él, borrando las casas y las luces del pueblo. Solo quedaba la piedra húmeda bajo sus botas, y de vez en cuando el reflejo lejano de los focos del recorrido nocturno que Rodrigo dirigía más arriba. El sonido de los cascos se había vuelto más claro. Ya no era un eco confuso, era el ritmo marcado de un caballo subiendo con calma, como si conociera cada curva de la vereda. Entre golpe y golpe, Tomás alcanzaba a distinguir un chasquido metálico, como de espuelas o de un freno viejo. Tragó saliva y, sin darse cuenta, murmuró una oración que su madre le había enseñado cuando él era niño, y la peña apenas asomaba en el horizonte de sus juegos. «San Miguel, cuídame los pasos», susurró. «No vengo por curiosidad. Vengo porque allá arriba hay gente que no sabe». Avanzó unos metros más hasta que la vereda lateral se unió, casi de golpe, con el camino principal donde iba el grupo de turistas. Desde su posición veía las siluetas de cuerpos desenfocadas por la bruma, los chalecos fosforescentes, las linternas que subían y bajaban. Escuchó la voz amplificada de Rodrigo, aunque el micrófono empezaba a hacer interferencia. Como les decía, alcanzó a oír, las historias del jinete negro surgieron en un tiempo en que la gente le temía a la oscuridad. Cualquier sombra se convertía en diablo. Hoy sabemos que el miedo se combate con conocimiento. Un casco golpeó la roca tan cerca que Tomás sintió el impacto en el pecho. Giró la cabeza hacia la derecha y por un momento creyó que la neblina le estaba jugando una mala pasada. A unos cuantos metros, en un hueco entre las piedras, se dibujaba una silueta alta. La figura de un hombre montado sobre un caballo oscuro.
inmóvil. No se veía el rostro, apenas el contorno del sombrero y el cuello del animal. Tomás no gritó. No tenía fuerzas para gritar ni ganas de asustar a nadie más. Solo se quedó mirando, con la mano apretada sobre la gorra, mientras el jinete parecía observar no a él, sino al grupo que se acercaba por el camino principal. En cuanto una ráfaga de viento le golpeó la espalda, la figura se desvaneció en la bruma, como si se hubiera disuelto en la humedad. Un joven del grupo, el mismo de la chamarra cara que se había burlado de él esa mañana, se adelantó unos pasos hacia el filo para grabar la vista. Rodrigo le vio, pero, ocupado con el micrófono, tardó en reaccionar. «Regresa al sendero, por favor, no te acerques tanto», pidió, más por protocolo que por verdadera alarma. El muchacho rió. «Tranquilo, guía, solo quiero una toma. Así se ve más extremo», dijo, mientras se acomodaba cerca del borde, sin notar que bajo sus pies la tierra estaba empapada y suelta. Tomás sintió un impulso seco. No pensó en si era su lugar, si tenía permiso, si lo iban a acusar de interrumpir el recorrido. Solo avanzó, tomó aire y gritó con una voz que no creía conservar. «Muchacho, aléjate del filo, está flojo ahí, ¿no ves la tierra?» El grupo volvió la cabeza. Algunos se molestaron al escuchar a el viejo interferir. Rodrigo, con el orgullo herido, frunció el ceño. «Don Tomás, por favor, yo tengo control de la ruta», dijo, tratando de que la voz no le temblara. «No genere pánico». Pero el joven había retrocedido apenas medio paso, justo cuando otro golpe de viento sacudió la ladera. La luz de su linterna se deslizó hacia abajo, entre piedras sueltas. Se oyó el rechinar breve de roca contra roca y, por un segundo eterno, la suela de su tenis quedó flotando sobre un vacío que no alcanzaba a ver. Tomás se lanzó hacia él. No llegó a tiempo para sujetarle el cuerpo, pero sí para agarrar la mochila. Tiró con fuerza, sintiendo cómo el peso del chico jalaba hacia el barranco. Otros excursionistas se acercaron instintivamente, tomaron la otra asa de la mochila y lograron devolverlo al sendero. El joven cayó de rodillas, blanco, con el celular rodando hacia la vereda. «Estuvo cerca», murmuró alguien. Rodrigo terminó de subir, respirando por la boca. Había visto lo suficiente para entender que si el chico caía, ese recorrido nocturno se convertía en nota roja de inmediato. Miró a Tomás, aún aferrado a la mochila, y algo en su expresión cambió. Ya no era solo molestia, era una mezcla de miedo y de orgullo golpeado. «Vamos a seguir, pero por la ruta corta», dijo al grupo, queriendo recuperar control. «La neblina está más cerrada de lo previsto». Algunos se quejaron, habían pagado por la experiencia completa. Otros miraban a Tomás con una gratitud incómoda, sin saber si agradecerle o fingir que nada había pasado. Marta, abajo, no había visto la escena, pero sintió un escalofrío recorrerle la espalda justo cuando el viento hizo vibrar las lonas de su puesto. El recorrido continuó durante unos minutos más, pero la atmósfera ya no era la misma. Las risas se habían vuelto más controladas. Los chistes sobre el jinete negro se apagaron. Rodrigo, aún con el micrófono, intentó retomar la versión histórica de la leyenda. Habló de pactos coloniales, de relatos de frailes que enfrentaban al diablo, de cómo San Pedro, según algunos, había logrado detener una piedra enorme antes de que destruyera el pueblo. Lo decía como si fueran cuentos, pero cada vez que mencionaba al diablo, uno de los reflectores parecía perder intensidad. Tomás se quedó en la parte trasera del grupo, porque nadie lo regresó al pueblo ni le pidió formalmente que se fuera. Se convirtió en una sombra más entre las sombras, atento a cada piedra suelta, a cada rama que podía tropezar a alguien. Su corazón seguía acelerado, sabía que había salvado al muchacho por centímetros,
y sabía también que, aunque nadie iba a decirlo en voz alta, si algo salía mal esa noche, la culpa recaería sobre él, sobre el viejo que metió miedo. En un descanso del sendero, la neblina se abrió apenas un poco y dejó ver, hacia el valle, las luces dispersas de Nicolás Romero. Más allá, la mancha luminosa de la ciudad se extendía como una alfombra naranja. El joven de la chamarra cara se acercó a Tomás, todavía con las manos temblorosas. «Gracias», dijo, sin mirarle directamente. Creí que estaba firme. Tomás no se aprovechó del momento para sermonearlo. Solo respondió: «La peña no avisa dos veces. Cuando sientes que el piso se va, es porque ya te dio la primera y la última oportunidad». El muchacho tragó saliva y regresó al grupo. Rodrigo, que había escuchado la frase, torció la boca. Había en esas palabras algo que no podía controlar con protocolos ni seguros. El recorrido terminó antes de llegar al punto más alto. Rodrigo, con habilidad de vendedor, lo presentó como una decisión responsable por las condiciones climáticas. Anunció que habría otro evento en unas semanas, quizá al amanecer, con mejor visibilidad. La gente al bajar se detuvo a comprar atole y gorditas con Marta. Mientras les servía, ella preguntaba en voz baja: «¿Lo vieron? ¿Oyeron algo allá arriba?». Algunos negaron con la cabeza. Otros contaron, con nervios mal disimulados, que habían oído algo parecido a cascos, que una luz se apagó de golpe, que el guía había cambiado de ruta. Nadie se ponía de acuerdo, pero todos coincidían en que el momento en que el joven casi cayó no había sido parte del show. Tomás bajó al final, cuando ya casi no quedaba nadie. Se acercó al puesto de Marta. Ella le dio un vaso de atole espeso, caliente, sin cobrarle. «Supe que jalaste a un chamaco», dijo, más como constatación que como pregunta. «Lo jalamos», corrigió Tomás. «Yo solo no habría podido». «Pero sí, estuvo a nada». Marta miró hacia el cerro, que ahora era solo una sombra oscura detrás de la neblina. «Cada vez que hacen eventos, siento que están tentando al cerro», murmuró, como si lo provocaran para ver hasta dónde aguanta. Tomás no respondió de inmediato. Sabía que en el siguiente cabildo municipal iban a presentar el evento como éxito turístico. Iban a hablar de fotos en redes, de gente que se animó a conocer la peña sin miedo. Nadie mencionaría el casi accidente, ni los cascos, ni el olor raro que se había extendido justo antes de que fallaran los reflectores. Pero esa noche, antes de intentar dormir, Tomás tomó una decisión. No podía impedir que siguieran organizando recorridos, ni tenía poder para clausurar senderos. Lo que sí podía hacer era investigar no los folletos modernos ni los posts de redes, sino las historias viejas, los registros que nadie veía, las anécdotas que los vecinos se guardaban por vergüenza o por temor a ser tachados de locos. Se acordó de algo que su abuelo le había dicho cuando era niño, que la Peña del Diablo no siempre se llamaba así, que antes tenía otro nombre, relacionado con un antiguo dueño de tierras, un hombre al que le gustaba subir a caballo para revisar los linderos, y que, según algunos, había hecho un pacto en lo alto del cerro para que nadie más pudiera quedarse con esas tierras. Si el nombre cambió, pensó Tomás, mirando la sombra del cerro por la ventana, es porque alguien quiso tapar la historia, y lo que se tapa, tarde o temprano, se filtra. A la mañana siguiente, en lugar de ir directamente al acceso del sendero, se dirigió al archivo parroquial, un edificio sencillo a unas cuadras de la plaza. No era un historiador ni un académico, pero sabía que ahí guardaban papeles viejos, listas de difuntos, relatos escritos por curas que alguna vez intentaron registrar lo que pasaba en la comunidad,
El párroco nuevo, joven y con lentes, lo miró con cierta curiosidad cuando lo vio entrar. No era común que don Tomás visitara ese lugar. «¿Qué se le ofrece, don?», preguntó. Tomás dudó un segundo. Podía inventar cualquier pretexto, pero eligió la verdad. «Quiero saber desde cuándo le dicen Peña del Diablo al cerro. ¿Y quién empezó con eso?». El padre frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. «¿Algún motivo especial?». «Motivos tengo muchos», respondió Tomás. «Pero si empiezo a contarle todo, no me deja entrar. Mejor búsquelo conmigo, y luego, si quiere, le cuento». El sacerdote sonrió, vencido por la curiosidad. «Está bien. No prometo encontrar algo claro, pero hay libros de bautizos, de funciones, hasta notas de antiguos párrocos sobre sucesos extraordinarios. Siéntese ahí, yo traigo unos volúmenes». Tomás se sentó en una mesa de madera, bajo una lámpara amarilla. Afuera, el ruido de las combis y de los niños rumbo a la escuela llenaba la calle. Adentro, solo el pasar de páginas viejas interrumpía el silencio. No sabía exactamente qué buscaba, pero intuía que, si la peña había cobrado tantas vidas, tenía que haber rastros más allá de los chismes de la colonia. Ese día, sin saberlo, estaba comenzando una investigación que lo llevaría no solo a nombres y fechas, sino a entender por qué el jinete negro no aparecía en folletos, por qué nadie quería hablar de ciertos accidentes, y por qué la humillación que él cargaba como viejo cuidador del sendero llevaba décadas repitiéndose en otros cuerpos olvidados por la historia. Tomás pasó horas en el archivo parroquial, con los dedos manchados de polvo y la vista cansada. Al principio solo encontraba lo de siempre: listas de bautizos, matrimonios, defunciones, notas sobre procesiones y fiestas patronales. Pero, conforme avanzaba hacia los cuadernos más antiguos, empezaron a aparecer cosas distintas: pequeñas anotaciones en los márgenes, frases escritas con letra apretada, como si el cura que las había puesto hubiera querido registrar algo importante sin llamar demasiado la atención. En un libro de finales del siglo XIX encontró la primera pista. Entre las páginas dedicadas a difuntos de un mismo año, había una nota suelta, sin nombre claro, que decía: «Varón adulto, desconocido, hallado al pie de la Peña Grande sin testigos. Algunos aseguran que fue arrastrado desde lo alto. Se recomienda no subir en noches de neblina». Tomás leyó la frase 3 veces. No mencionaba al diablo ni a jinete alguno, pero la advertencia era casi idéntica a la que él repetía ahora: no subir cuando la neblina se cerraba. El párroco se acercó, curioso. «¿Encontró algo?», preguntó, apoyando las manos en el respaldo de la silla. «Encontré un muerto sin nombre», respondió Tomás, «y una advertencia de hace más de 100 años que nadie respetó». Siguieron buscando juntos. En otro cuaderno de principios del siglo XX apareció algo más concreto. «Se ha pedido a los fieles que no se acerquen a la peña conocida como del Diablo en días de viento fuerte. Algunos jóvenes han demostrado imprudencia y se han reportado caídas. El pueblo insiste en que se ve un jinete oscuro desde lo alto. Se recomienda atender el temor de los vecinos». El padre leyó en voz alta, frunciendo el entrecejo. «Aquí ya la llaman Peña del Diablo, y mencionan al jinete», comentó. «No es solo superstición de ahora». Tomás apoyó el dedo sobre la palabra imprudencia. «Siempre es culpa de los jóvenes, ¿no?», dijo con amargura. «Pero la peña está ahí, igual de peligrosa, y los de arriba se limitan a recomendar». En un tercer libro, más reciente, la letra cambiaba a bolígrafo. El cura que lo había escrito llevaba poco tiempo en la parroquia, a juzgar por su firma. Entre notas de catequesis y actividades de grupo juvenil, había una entrada breve. Se celebró misa por los difuntos de la peña. Se pidió prudencia en excursiones.
La comunidad habla de un hombre a caballo que mira desde lo alto hacia el panteón. Dicen que el diablo elige a sus víctimas. Se procurará orientar a los fieles para no caer en el miedo. Pero se reconoce que los accidentes son frecuentes. Tomás se recostó en la silla, cerrando los ojos un momento. Entonces no es que el nombre llegó de fuera, murmuró. Nació aquí, con la gente viendo cosas y con muertos que nadie supo explicar. El padre guardó silencio. No quería alimentar la parte sobrenatural de la historia, pero tampoco podía negar lo que estaba escrito por sus antecesores. Al final dijo: la Iglesia suele hablar del diablo en sentido simbólico, como todo lo que destruye al ser humano. Pero lo cierto es que, al margen de las imágenes, sí parece haber una cadena de accidentes en esa peña. Tomás asintió. Yo no vengo a pedirle que hable de apariciones, respondió. Vengo a pedirle que me ayude a entender quiénes han muerto ahí. Porque si nadie les pone nombre, la gente seguirá creyendo que son casos aislados, y la peña seguirá cobrando. El padre pensó un instante. En teoría, las familias deben tener actas civiles, aunque muchas de estas muertes antiguas quizá ni siquiera se registraron bien, dijo. Pero hay otro lugar donde podrían aparecer más detalles, testimonios recogidos por cronistas locales, gente que se dedicó a escribir la historia del pueblo. Le habló de un hombre mayor, don Hilario, que guardaba en su casa cuadernos con historias del municipio, túneles, brujos de comunidades cercanas, viejas plantas hidroeléctricas, curiosidades varias, y según algunos, una versión extensa de la leyenda de la Peña del Diablo, con nombres y fechas mezclados con relatos de miedo. Tomás salió del archivo con la cabeza llena de frases y el corazón todavía pesado. El cielo se había despejado. El cerro se veía nítido, con la cruz diminuta en la parte alta, esa misma cruz que, según la voz popular, se colocó para que el diablo dejara de sentarse ahí a elegir víctimas. Caminó unas cuadras hasta llegar a la casa de don Hilario, una construcción vieja con pared encalada y portón metálico. Tocó varias veces. Cuando al fin apareció el dueño, lo hizo con una boina en la cabeza y un cuaderno bajo el brazo, como si viviera listo para tomar apuntes. ¿Sí? Preguntó, entornando los ojos. Soy Tomás, el que cuida el acceso al cerro, se presentó. El padre me dijo que usted guarda historias del municipio. Quisiera saber lo que tiene de la Peña del Diablo. El rostro de don Hilario se transformó. No era la sonrisa complacida que dedicaba a quien le pedía datos curiosos. Había algo más serio, casi sombrío. Pase, dijo al fin, pero le advierto que lo que está escrito aquí no es para tranquilizar a nadie. Lo llevó a una sala pequeña, llena de cajas de archivo, fotos en blanco y negro, recortes de periódico. Sobre una mesa se amontonaban cuadernos con títulos escritos a mano. Ferrocarril, brujos, plantas eléctricas, Peña del Diablo. Don Hilario tomó el último y lo abrió por la mitad. Aquí está lo que he recopilado, explicó. Versiones de viejos, notas de curas, recortes de periódicos locales, todo mezclado. No soy juez, solo cronista. Tomás se inclinó sobre las páginas. Entre dibujos de la silueta del cerro y del panteón cercano, había párrafos que hablaban de una época en la que la gente subía el 2 de noviembre a comer con sus difuntos y de otras personas que se quedaban demasiado tiempo en la peña, mirando hacia el pueblo, hasta que una ráfaga de viento los empujaba hacia abajo. Dicen que el diablo se sentaba en la peña a mirar al panteón, leyó don Hilario en voz alta, que desde ahí elegía a sus víctimas. No todos eran imprudentes. Algunos sentían un llamado raro, como si alguien les hablara desde la piedra. Se ponían nerviosos, se acercaban más de lo debido y caían. También había relatos de un jinete negro que atravesaba en ciertas noches el camino entre el pueblo y el cerro, siempre montado en un caballo oscuro.
Algunos aseguraban haber visto un destello dorado en su boca al pasar, como si tuviera un diente de oro. Los más viejos decían que ese jinete no era un fantasma puro, sino el recuerdo distorsionado de un hombre real, que décadas atrás se aprovechaba de la oscuridad para asaltar y lastimar a los caminantes. Con el tiempo, su figura se mezcló con la del diablo y se volvió una sola sombra. «Aquí la cosa se mezcla», comentó don Hilario. «Entre el diablo simbólico, el ladrón de carne y hueso y los accidentes del cerro, la gente terminó diciendo que todo era el mismo jinete». Tomás pensó en el sonido de los cascos la noche anterior. No podía asegurar si lo que había visto era real en sentido físico, pero sí sabía que el riesgo del cerro era tangible y que las muertes no desaparecían por llamarlas leyenda. «¿Hay nombres?», preguntó. «¿Alguien escribió la lista de los que se han ido ahí?». Don Hilario pasó páginas con cuidado. «No todos», respondió, «pero algunos sí. Mire». Señaló una columna donde aparecían anotados varios casos. Hombres que habían subido solos y no volvieron. Jóvenes que se precipitaron al vacío, incluso un par de mujeres cuya desaparición se ligaba al cerro, aunque sus cuerpos nunca se encontraron. Entre esos nombres, Tomás reconoció uno. Julián, hijo de Marta. Se le apretó la garganta. «Entonces no es solo la versión que cuentan sus amigos», susurró. «Está escrito». Don Hilario asintió. «Yo hablé con Marta», explicó. «No le quise decir que esto iba a ser público, pero ella misma quiso que el nombre de su hijo quedara en algún lado. Para que no digan que fue nomás otro muchacho imprudente», me dijo. Tomás se quedó callado. Sentía que, poco a poco, la humillación de ser el viejo asustador de turistas se transformaba en otra cosa, en la conciencia de que, si nadie recogía esos nombres y esas advertencias, los accidentes de hoy serían idénticos a los de hace 100 años. «¿Sabe qué es lo que me preocupa?», dijo al fin. «Que ahora la peña no solo cobra vidas silenciosamente, ahora hay empresas que lucran con eso». Le contó a don Hilario lo del recorrido nocturno, los reflectores fallando, el joven que casi cae. El cronista lo escuchó con atención, con el ceño profundizado. «No me sorprende», respondió. «Cada generación cree que puede domesticar sus propios peligros. Le ponen luces, le ponen eslogans, le ponen cascos y se olvidan de la parte que no controlan». Tomás tomó aire. «Yo no puedo prohibir nada», admitió, «pero puedo estar ahí, y puedo decirle a la gente, mirándolos a los ojos, que no es un juego, que cuando se acercan al filo no están solo retando su miedo, están entrando en una historia que ha cobrado muchos cuerpos». Don Hilario lo miró con respeto. «Eso ya es mucho más de lo que hacen algunos con poder», dijo. «Si quiere, puedo ayudarle. Quizá no con fuerza, pero con palabras. Podemos escribir un folleto distinto, no de esos turísticos, sino uno que cuente la verdadera historia de la peña». La idea se quedó flotando en el aire. Un folleto que no prometiera fotos inolvidables, sino memoria, que en vez de ridiculizar las leyendas, explicara de dónde venían y qué accidentes las alimentaron. Tomás imaginó a los turistas recibiendo ese papel en la entrada del cerro y sonrió con incredulidad. ¿Lo leerían? ¿O lo tirarían frente a sus botas, como hacían con los envoltorios de comida? «Aunque lo tiren, ya hicimos nuestra parte», dijo don Hilario. «Y si uno solo lo lee y se detiene antes del filo, habrá valido la pena». Tomás salió de la casa con una mezcla de cansancio y determinación. Esa tarde volvió al acceso del sendero, aún sabiendo que oficialmente no hacía falta. Se colocó en su piedra de siempre, ajustó la gorra y se dispuso a hacer lo de siempre, advertir. Cuando Rodrigo llegó con un grupo más pequeño, quizá porque algunos se habían asustado por lo ocurrido la noche anterior, lo vio ahí y frunció el ceño.
Don Tomás, le dije que ya no era necesario que se pusiera aquí, recordó, tratando de sonar cordial. Yo no estoy en la nómina, respondió Tomás sin levantar la voz. Estoy en la peña. Mientras la peña siga ahí, yo también. Hubo un silencio incómodo. Una parte del grupo miró al guía, otra miró a Tomás. Rodrigo sintió por primera vez que su autoridad no era absoluta. Está bien, cedió. Pero por favor, no asuste a la gente con historias. Tomás asintió despacio. No les voy a hablar de jinetes ni de diablos, dijo. Les voy a hablar de vidas, de nombres que quedaron allá, señaló hacia arriba, y de madres que siguen esperando los cuerpos. Si eso asusta, es porque el cerro ya los está llamando. Una mujer joven, con mochila sencilla y mirada cansada, se acercó un poco más. ¿De verdad se ha perdido gente aquí?, preguntó en voz baja. Tomás la miró a los ojos. Sí, respondió. No porque haya monstruos, sino porque creyeron que la piedra era solo paisaje. La mujer asintió, seria. Se quedó a su lado unos segundos más, escuchando cómo el viento empezaba a subir desde el valle. No era neblina todavía, pero el aire traía ese olor que Tomás ya reconocía. Mezcla de tierra húmeda, flor de muerto y algo metálico, como de herradura gastada. Mientras tanto, Marta, desde su puesto, observaba la escena. Algo en la postura de Tomás había cambiado. Ya no era solo el cuidador cansado al que se burlaban. Había en él una firmeza nueva, nacida de haber visto en papeles y cuadernos lo que siempre supo de palabra. Esa firmeza sería necesaria, porque en las siguientes semanas el municipio iba a anunciar todavía más actividades. Recorridos al amanecer, carreras de montaña, incluso un proyecto para instalar un mirador metálico seguro, muy cerca del filo. Cada nuevo anuncio iba a tensar más la cuerda entre turismo y memoria, entre negocio y respeto. Y en medio de todo, mientras los jinetes negros siguieran siendo oficialmente parte del folclore, Tomás tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesto a llegar cuando la Peña del Diablo volviera a cobrar, no ya un accidente casi evitado, sino una vida entera que los folletos se negarían a mencionar. Las semanas siguientes confirmaron los temores de Tomás. Los anuncios del ayuntamiento comenzaron a aparecer pegados en los postes y compartidos en los grupos de WhatsApp del pueblo. Carrera de montaña, Peña del Diablo. Recorrido al amanecer con desayuno campestre. Instalación del nuevo mirador panorámico, totalmente seguro. Cada cartel llevaba fotos de jóvenes sonrientes, brazos levantados sobre la roca, con el valle a sus espaldas, como si fuera un escenario domesticado. Para muchos vecinos, aquello significaba oportunidad. Más gente, más ventas en puestos de comida, más trabajo temporal. Para otros, como Marta, era un recordatorio constante de que su hijo nunca volvió de ese mismo cerro que ahora convertían en marca turística. Cada vez que veía la palabra Peña del Diablo en letras grandes, sentía una punzada entre el pecho y el estómago. Tomás se mantenía firme en su piedra a la entrada del sendero. No cobraba, no repartía boletos, no formaba parte de ninguna organización oficial. Solo estaba ahí, como siempre, con su gorra vieja y su chamarra de mezclilla, mirando las caras de quienes subían. Había aprendido a leer el miedo y la soberbia en segundos, ojos abiertos, curiosos, o muecas de orgullo que decían, «A mí no me pasa nada». Una mañana, antes de que el sol terminara de salir, llegó al pueblo un grupo grande de corredores. Venían en camionetas blancas con logotipos de marcas deportivas y patrocinadores. Traían números impresos, mochilas con hidratación, relojes que medían cada paso. Rodrigo los recibía con entusiasmo, explicando la ruta, señalando puntos de hidratación, hablando de altimetría y nivel de riesgo controlado. Tomás observó desde su lugar.
Algunos corredores le miraron con curiosidad, otros apenas repararon en él. Una mujer de mediana edad, con una coleta alta y mirada seria, se detuvo a unos metros. Parecía diferente al resto. No estaba pendiente del celular ni de las fotos, sino del cerro en sí. —¿Usted es el que siempre está aquí? —preguntó acercándose. —Soy el que ve subir a la gente —respondió Tomás—, y a veces el que ve que no todos bajan. La mujer frunció el ceño. —Vengo de otro estado. Me dijeron que esta carrera era segura, pero la palabra diablo en el nombre no me deja tranquila. Tomás no quiso exagerar ni convertir la conversación en sermón. —El cerro es cerro —dijo. Si lo tratas como enemigo, te tira. Si lo tratas como juguete, también. Lo único que pide es respeto. La mujer asintió lentamente. —Entonces subiré con esa palabra en la cabeza —respondió. Respeto. Los corredores iniciaron la prueba al poco tiempo. La ruta los llevaba primero por caminos amplios, luego por senderos más estrechos, hasta acercarse a la zona donde el filo se asomaba al vacío. Los organizadores habían colocado cintas de colores, banderines y un par de voluntarios con chalecos para indicar por dónde seguir. Pero la neblina, fiel a su costumbre, empezó a subir desde el valle con más rapidez de la prevista. Tomás se quedó al margen, siguiendo el sonido de las pisadas. Al principio eran muchos, una lluvia de golpes sobre la tierra. Conforme se alejaban, el ruido se mezcló con el viento. Entre todo ese murmullo, él volvió a distinguir el ritmo que ya conocía, cascos, lentos, marcados, como si un caballo subiera sin prisa, por su cuenta, sin importarle la carrera. Se le encogió el estómago, miró hacia arriba y solo vio la niebla espesa, cortada por algunos destellos de las camisetas fluorescentes. No podía subir corriendo, pero tampoco podía quedarse quieto. Empezó a avanzar por la vereda lateral, la misma por donde había llegado la noche del recorrido de leyenda. Cada paso le dolía en las rodillas, pero el sonido de los cascos parecía llamarlo, empujarlo. En la parte alta, la carrera empezaba a dispersarse. Algunos corredores se sentían fuertes, adelantaban. Otros bajaban el ritmo, respirando con dificultad. Los voluntarios gritaban indicaciones, pero la voz se perdía entre la niebla. Fue en ese caos controlado que alguien tropezó. Un grito cortó el aire. No fue de emoción, sino de susto. ¡Se resbaló!, alcanzó a escuchar Tomás. «Está muy cerca del borde». Corrió todo lo que pudo con la garganta ardiendo. Al llegar vio a un hombre tirado de lado, con una pierna colgando peligrosamente hacia la pendiente. Las piedras bajo su pie se desmoronaban poco a poco. 3 corredores intentaban ayudarle, pero cada vez que jalaban de sus brazos, el cuerpo se inclinaba más hacia el vacío. «¡No tiren de arriba!», gritó Tomás sin pensar en quién era él en ese momento. «Córranle por detrás, agárrenlo por la cintura y empújenlo hacia el camino». Uno de los corredores, la mujer de la coleta, entendió. Se colocó detrás del hombre, se afianzó al suelo y con un movimiento seco lo empujó hacia ella. El cuerpo se deslizó, raspando la roca, pero se alejó del filo lo suficiente para que otros pudieran sujetarlo sin riesgo. El hombre quedó tendido, jadeando, con la cara llena de polvo. «Creí que estaba firme», balbuceó. «Vi la niebla y no vi el borde». Tomás no respondió. Sus ojos por un instante se fijaron más allá del grupo, en un punto donde la niebla parecía adquirir forma. Juraría que vio, no muy lejos, la silueta de un caballo, quieto, y encima la sombra de un hombre con sombrero. No podía distinguir rostro ni detalles, solo el contorno. En cuanto parpadeó, la neblina se cerró, borrándolo todo. Los organizadores suspendieron la carrera antes de tiempo. Rodrigo, nervioso,
Anunció que, por seguridad y por las condiciones climáticas, se reducía el recorrido y se pedía a todos bajar con calma. Nadie comentó en voz alta lo ocurrido cerca del filo. Algunos lo etiquetaron como susto y punto. Esa noche, sin embargo, empezaron a circular en redes comentarios de los corredores. Algunos hablaban de la belleza del paisaje, otros del miedo que habían sentido al perder de vista el sendero entre la niebla. No faltó quien mencionara que en cierto tramo había oído cascos sin ver ningún caballo, o que una figura oscura parecía observarlos desde un promontorio. La mayoría no se atrevió a asegurar nada. Lo describían como sensación rara. Tomás leyó algunos mensajes en el celular viejo que Marta le prestaba de vez en cuando. Se dio cuenta de que las historias de la peña seguían vivas, aunque muchos intentaran vestirlas con filtros y música de fondo. Lo que antes se contaba en comedores y callejones, ahora se compartía en comentarios, entre emojis y risas nerviosas. «La peña habla», murmuró una tarde mientras miraba el cerro. «Y cuando no la escuchan, grita». Marta, a su lado, sostuvo el vaso de atole con ambas manos. «¿Cree que algún día dejen de hacer eventos ahí?», preguntó sin mucha esperanza. Tomás tardó en responder. «No sé», dijo al fin, «pero sé que cada vez que suban, alguien tiene que recordar lo que cuesta ese cerro. Aunque se rían, aunque nos llamen exagerados, en el fondo sabía que no podía detener el avance de los proyectos. El mirador metálico ya se comentaba como algo casi seguro. Se hablaba de inversión, de empleo, de poner a Nicolás Romero en el mapa. El costo real, como siempre, se medía en silencio, en las noches en que las madres se despertaban sudando frío, en las historias que se repetían a media voz, en los nombres escritos a mano en cuadernos escondidos. Aquella decisión que había tomado frente al archivo parroquial se reafirmó. No sería héroe, ni autoridad, ni santo. Sería simplemente el hombre que estaba ahí. El que se planta en la entrada del sendero, mira a la gente a los ojos y les dice, sin adornos, «Suban si quieren, pero no digan que nadie les advirtió». Y cada vez que el viento traía, entre corte de neblina y ruido de ciudad, el eco lejano de unos cascos, Tomás sabía que el jinete negro, fuera mito, recuerdo o sombra, seguía cabalgando entre la piedra y la memoria. Y que mientras la peña del diablo siguiera en pie, siempre habría alguien a quien el cerro quisiera contarle, a su manera, que el orgullo y la soberbia pesan tanto como una bota a punto de resbalar en el borde. Con el paso de los meses, la relación entre el pueblo y la peña del diablo se volvió todavía más tensa. De un lado, los anuncios que hablaban de progreso, de turismo, de poner en alto el nombre del municipio. Del otro, las voces que empezaban a preguntarse si tanta actividad en la peña no estaba despertando algo que siempre había estado ahí, pero que al menos antes se respetaba desde lejos. Rodrigo siguió siendo el rostro de los recorridos y de las carreras, pero ya no podía ignorar lo que ocurría. En cada evento había, por lo menos, un susto, alguien que resbalaba, alguien que se desorientaba entre la neblina, alguien que juraba haber visto una sombra a caballo sobre la roca. Oficialmente, todo quedaba en incidentes menores. Extraoficialmente, los organizadores empezaron a pedir, sin decirlo muy alto, que Tomás estuviera cerca del acceso. «Por si acaso», le dijeron una vez, «la gente ya lo conoce. Si se siente insegura, le pregunta a usted». Tomás no se engañaba, no le estaban dando un cargo ni un reconocimiento. Lo estaban usando como seguro barato, como figura que daba cierta tranquilidad al público. Aún así, aceptó. Para él, lo importante era estar ahí cuando el cerro, por la razón que fuera, se cobrara un descuido. Marta se convirtió en otra pieza silenciosa de esa vigilancia. Desde su puesto, observaba quién subía, quién bajaba, quién regresaba pálido o con los ojos brillando demasiado.
A veces, cuando los grupos volvían, alcanzaba a escuchar retazos de historias. Sentí que alguien me miraba desde arriba. Escuché cascos, pero no había caballos. Pensé que iba a caer, como ese muchacho que contaron que desapareció hace años. Cada frase se le clavaba como una espina, recordándole a Julián. Una tarde de noviembre, el ayuntamiento decidió organizar algo especial. Un recorrido en la peña justo el Día de Muertos, con altares simbólicos en la parte alta y veladoras en el camino. El discurso oficial era que así se honraba a quienes habían fallecido en la zona, y al mismo tiempo se ofrecía una experiencia única a los visitantes. Tomás sintió un rechazo inmediato. Le sonó a espectáculo armado sobre la desgracia, pero también sintió que ese día, más que nunca, no podía faltar. La peña llena de velas, de flores, de gente hablando de muertos, mientras caminaba cerca del filo, le parecía una combinación peligrosa. La noche del evento, el cerro se iluminó como pocas veces. No eran los reflectores fríos de las carreras, eran luces de veladoras, pequeñas llamas que dibujaban una serpiente de fuego tenue subiendo por el sendero. El aire olía a cera, a flor de cempasúchil, a pan dulce recién horneado. En la entrada, varios altares mostraban fotos de difuntos del pueblo, abuelos, padres, hermanos. Entre todas esas imágenes, Marta colocó la de Julián. Tomás se paró junto a ella un momento. ¿Segura que quieres que suban con su foto allá arriba?, preguntó. No, respondió Marta con sinceridad dura. Pero si la escondo, es como si aceptara que su muerte fue un accidente más. Quiero que la vean, quiero que se pregunten qué pasó. El grupo empezó a subir. Rodrigo, más serio que de costumbre, llevaba una vela en la mano. No hizo bromas sobre el jinete negro. Esa noche habló de memoria, de respeto, de cómo los muertos nos acompañan desde otro lugar. Tal vez era estrategia para quedar bien con el pueblo. Tal vez algo en él había cambiado desde los últimos sustos. Tomás no lo sabía. Lo que sí notó fue que el guía evitaba, casi inconscientemente, ciertas zonas del filo. La neblina, fiel a sus tiempos, llegó más tarde. Primero se quedó en el valle, luego subió como un mar silencioso hasta envolverse alrededor de las velas. La luz de las llamas se volvió borrosa, flotando en pequeños halos dorados. Los cantos que algunos iniciaron se entremezclaron con el murmullo del viento. En un punto del recorrido, muy cerca del lugar donde se veía el panteón a lo lejos, Rodrigo pidió 1 minuto de silencio. Los asistentes se detuvieron, apagaron las voces, bajaron las cabezas. Se escuchó solo el crujir de la tierra bajo los pies y a lo lejos el ladrido de algún perro. Tomás permaneció un poco apartado, mirando hacia la roca que sobresalía. Fue entonces cuando volvió a oírlo. El golpe de unos cascos, lento, firme, acercándose. No era el ruido disperso de las suelas. Era ese sonido antiguo que ya reconocía como parte de la historia del cerro. No quiso girarse de inmediato. Pensó que, quizá, si no miraba, se quedaría como siempre, una sensación, un rumor que podía contar sin pruebas. Pero algo en su cuerpo se negó a seguir jugando a no ver. Alzó la vista. La vio. Sobre la peña, a unos metros del grupo, se recortaba la silueta de un caballo oscuro. Encima, un hombre, igualmente oscuro, con sombrero. No tenía rasgos definidos, era sombra pura, pero una sombra con forma, como si la neblina hubiera decidido adoptar un cuerpo. El jinete no se movía, no levantaba el brazo, no hacía gesto alguno, solo miraba hacia abajo. Tomás sintió que el corazón se le detenía un segundo. Por instinto, bajó la vista hacia el sendero. Allí, casi exacto en la línea que cruzaba esa mirada, vio a un niño. No era corredor ni turista, era un pequeño del pueblo, de unos 10 años, que se había colado al evento detrás de su madre. Por curiosidad infantil,
Se había adelantado unos pasos hasta quedar peligrosamente cerca del filo, fascinado por las luces lejanas del panteón. «¡Oye!», gritó Tomás, casi sin aire. «¡Regresa!». El niño no escuchó. La neblina y el silencio del minuto de recuerdo habían tragado la voz. Tomás empezó a avanzar a trompicones. Sentía las piernas como plomo, pero cada paso era una decisión: llegar o no llegar. Mientras se movía, el jinete seguía ahí, inmóvil, como si no se sorprendiera de nada. Marta, más abajo, también lo vio, no al jinete sino al niño. «¡Luis!», exclamó reconociendo al hijo de una vecina. «¡No te acerques tanto!». La madre del niño reaccionó al fin, soltó la vela y corrió hacia él. Pero el terreno estaba húmedo, resbaloso. Un movimiento en falso bastaba para que cualquier intento se convirtiera en tragedia. Tomás llegó primero. No tuvo tiempo de pensar si era correcto tocar al hijo ajeno. Lo tomó por el hombro con fuerza y lo jaló hacia el sendero, como si arrancara una planta del borde de una maceta. El niño se sorprendió, a punto de protestar, pero al ver la cara de Tomás, pálida, ojos abiertos, respiración entrecortada, se quedó quieto. «Aquí no se juega», dijo Tomás con voz profunda. «Aquí se respeta». El minuto de silencio se rompió. Algunos se alarmaron, otros se acercaron. Rodrigo, viendo el casi accidente, sintió en la espalda el peso de todas las historias que había intentado minimizar. No hubo caída, no hubo grito hacia el vacío, pero el qué habría pasado si quedó flotando como otra vela encendida en la memoria del cerro. Tomás, antes de dejar al niño con su madre, se atrevió a mirar de nuevo hacia la peña. La silueta del caballo ya no estaba. La roca se veía sola, con la cruz a un lado y la neblina moviéndose como si nada. Podía convencer al mundo de que había sido solo un juego de sombras, pero su cuerpo sabía que había visto algo. La ceremonia siguió, pero con otra energía. Cuando encendieron las veladoras y nombraron a los difuntos, alguien, no se supo quién, mencionó en voz alta a los que se quedaron en la peña. No solo a los que tenían acta, también a los que nunca regresaron y de quienes solo quedaba la sospecha de una caída. Marta, al escuchar eso, apretó la foto de Julián contra el pecho. Al terminar, el ayuntamiento dio por exitoso el evento. Hablaron de participación ciudadana, de rescatar tradiciones, de fortalecer la identidad. No hubo comunicado oficial sobre el niño al borde, ni sobre el jinete que Tomás vio. Algunos creyeron que, con esa noche, la Peña del Diablo empezaría a ser más de la gente y menos de la leyenda. Pero para Tomás, el final fue otro. En los días siguientes, tomó una decisión que llevaba tiempo rondándole la cabeza. No se limitaría a estar en la entrada como vigilante silencioso. Junto con don Hilario y Marta, empezaría a contar la historia de la peña de otra manera. No como susto barato para redes, tampoco como folleto frío. Lo haría en voz, como ahora se escuchan las narraciones en videos que viajan por todo el país. «Si la gente vive pegada a la pantalla», le dijo a Marta, «contaremos la peña en la pantalla, pero con respeto, para que sepan que no es solo fondo bonito de foto». Marta aceptó. Don Hilario también. Reunieron nombres, fechas, relatos, y Tomás se animó a narrarlos con la voz que muchos habían despreciado como la de el loco que asusta turistas. Esa voz, que en la falda del cerro parecía perderse entre el viento, empezó a viajar por teléfonos y televisores, contando una historia en la que el protagonista no era el diablo, ni el jinete, ni el turista, sino la memoria de un pueblo que se negaba a aceptar que sus muertos eran meras estadísticas. El último plano de esa primera narración fue simple: la imagen de la cruz en lo alto de la peña, iluminada por un sol tenue, con el valle detrás. La voz de Tomás dijo: «La peña del diablo no está ahí para que la desafíes,
Está ahí para que la respetes. Si algún día subes, acuérdate, no estás entrando a una atracción, sino a una historia que comenzó mucho antes de ti. Y lo mínimo que puedes hacer es no convertirte en otro nombre perdido en la roca. Con ese final, el cerro siguió siendo peligroso, la neblina siguió subiendo, los cascos siguieron escuchándose de vez en cuando. Pero ya no era un enemigo invisible ni un escenario explotado sin memoria. Era, para quien quisiera escuchar, una advertencia viva. Y Tomás, que había empezado como un viejo humillado a la entrada de un sendero, se convirtió en algo más, en el narrador que, desde su pequeña piedra, le ponía voz a un cerro que muchos preferían mirar solo como paisaje, pero que en realidad guardaba, en cada grieta, la responsabilidad de recordar que en México y en cualquier lugar, el progreso que olvida a sus muertos siempre tiene, tarde o temprano, un jinete negro dispuesto a pasar factura.